Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va nuevamente? Estamos por aquí ya continuando con el siguiente partido que juega Perú contra Italia. Perú-Italia, ¿no? Viene el siguiente partido y obviamente que hay información, ¿no? Previo a este partido. Veníamos de yo diría que una pequeña decepción por todo el tumulto de la prensa, todo el tumulto de la televisión, toda esa campaña, ¿no? Como que se había semi derrumbado en el partido contra Camerún, ¿no? Porque si bien es cierto, esperábamos que ganáramos ese partido y no fue así. Camerún nos dio un paro tremendo y venía pues, ya nos concentrábamos en el siguiente partido que era contra Italia. Según mis expectativas, y hablo de mi experiencia personal, mis expectativas eran que le ganábamos a Camerún, no tenía duda que le ganábamos a Camerún, no conocíamos a Camerún, pero yo pensaba que le ganábamos. Sentía que contra Italia iba a ser un partido más difícil y cabía la posibilidad, ¿no? Luchando, pero se podía perder ese partido, ¿no? Pero nos jugábamos la vida contra Polonia en el último partido, ¿no? Entonces, ya con el resultado que no se dio contra Camerún, entonces se venía el partido contra Italia que también iba a ser muy complicado, ¿no? Muy complicado, muy difícil el partido contra Italia porque tenía una calidad de jugadores increíble, pero también habían cosas que estaban sucediendo en Perú, ¿no? Bueno, también cosas en Italia, ¿no? Recordemos que este Italia venía de muchos problemas, ¿no? Muchos problemas que vamos a hablar ahora, de los problemas que hubo de Italia, ¿no? Este equipo no convencía a nadie, Italia, ¿no? Tenía una infinidad de problemas, inclusive hasta legales, ¿no? Y bueno, pasaron cosas con Italia que lo vamos a conversar ahora previo al partido. En Perú, por ejemplo, a raíz del empate 0-0 contra Camerún, pasaron cosas como, por ejemplo, la afición, ¿no? La prensa, la radio, la televisión, todos opinaban y casi unánime que eh, debería haber jugado Barbadillo, debería ser titular Barbadillo contra Italia. La razón era bien simple, porque había desentonado Germán Leguía en el partido contra Camerún, y cuando entra en el segundo tiempo, Barbadillo como que cambiaron las cosas un poco y Perú atacó más y se vio un poquito más peligroso que cuando estaba Leguía. Entonces eso hizo pensar de que el Barbadillo tenía que ser titular. Eso era la expectativa que se tenía en Perú. Creo que todo mundo pensaba, y yo también pensaba así, ¿no? Que debería ser titular Barbadillo. El único cambio que podríamos hacer, porque también había existido unos bajos rendimientos y también unos rendimientos más o menos aceptables. Por ejemplo, Teófilo Cubillas, ¿no? En ese momento nadie hablaba ni de su unión, ni de Cubillas, ni nadie hablaba de eso, porque todavía estábamos en plena efervescencia del Mundial. Jugábamos el segundo partido. Entonces, Cubillas había hecho un buen partido contra Camerún, ¿no? Leguía desentonó un poquito. Cueto desentonó también y Uribe también estaba desentonando. Uribe no había jugado bien, pero no se hablaba de un cambio de Uribe porque parecía un poquito extraño, ¿no? De que Uribe tenía que salir de este equipo porque no había jugado bien solamente por un partido. Entonces no había esa situación de salida de Uribe. No, no, nadie pensaba esto. Uribe tenía que seguir teniendo una oportunidad. Era la estrella de fútbol peruano. Por lo tanto, para este partido tenía que estar el equipo como estaba. Solamente la inclusión de Jerónimo Barbadillo y sale Germán Leguía, ¿no? Bueno, también por ahí hubo situaciones como, por ejemplo, Tulio Loza habló también, lo entrevistaron ahí, ¿no? Y Tulio Loza, ¿qué tiene que ver Tulio Loza aquí? Pero bueno, lo que pasa es que Tulio Loza había sido también un poquito estaba muy compaginada con la selección, tenía su programa que se llamaba Camotillo el Tinterillo y hablaba mucho de fútbol también, ¿no?
Y bueno, también opinaban por ahí otros, Augusto Ferrando también opinaba, lo entrevistaron en Perú. Y sobre todo el programa de Pocho Rospigliosi, ¿no? Era también importantísimo para esta situación del partido contra Italia, que iba a ser prácticamente, marcaba ya un rumbo importante. Más importante era para ver si esta selección retomaba un rumbo. Se podía ganar, se podía empatar o se podía perder, pero habría que ver esta selección, ¿no? Cómo se desenvolvía con la Italia, que había dos facetas que veíamos a Italia. Lo veíamos a Italia como lo que se estaba viendo en ese momento, esa Italia, o veíamos la nómina de los jugadores, veíamos a la lista de los jugadores y era un equipo a temer, ¿no? Habría dos bandos en realidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunas cositas previas al partido y nos metemos un poquito al partido, ¿no? Para ver qué fue lo que pasó en esa situación, ¿no? Vamos a pasar por aquí. Bueno, pues este fue el equipo que presentó Perú para enfrentar a Italia, ¿no? Como dijimos, pues se confirma el cambio, sale Germán Leguía del equipo titular y entra Jerónimo Barbadillo, que había hecho un partido bastante aceptable contra Camerún, generó peligro. Cuando él entró, entonces pues la crítica quería a Barbadillo. Y bueno, la lógica indicaba que sí, ¿no? Entonces Barbadillo entró en el titularato. El partido fue el 18 de junio en el estadio de Balaídos, allá en Vigo, ¿no? Ahí están viendo ustedes el estadio, están viendo la formación titular del equipo peruano, ¿no? Bueno, en aquel momento, lo que no me gustó fue la radio, en un sector de la radio, no todos, no todos, para nada, y ni siquiera fue en Lima, fue en Chimbote, una sección por ahí, en un sector de la radio, el día anterior había jugado Chile contra Austria. Y todos sabemos que Chile había perdido con Austria 1-0 y que Carlos Caselli había fallado un, un penal. Entonces, como que no me gustó que lo hayan tomado como una especie de burla, una cosa así. No, no se vale, ¿no? No se vale. Es obvio que Caselli no tenía, pues, buen visto de parte de los peruanos, que nos había hecho varios goles anteriormente, ¿no? Y bueno, pues Caselli había fallado un penal, ¿no? Y Chile había perdido su primer partido, su primera presentación, y luego jugaría contra Alemania, la poderosa Alemania. Además, también habían otras cosas, por ejemplo, se hablaba de sorpresas en el Mundial, porque recuerden que en este Mundial había perdido Alemania en su presentación contra otro equipo africano, como lo fue Argelia. ¿No? Se estaba viendo como que algunos decían que era la revelación de los chicos, ¿no? Porque se reveló Camerún empatando con Perú, que no se esperaba, y Argelia derrotando a la poderosa Alemania, que fue un golpe durísimo para Alemania, ¿no? También había perdido el campeón del mundo, había perdido Argentina contra Bélgica en un muy bonito partido, pero para mí no fue tanto sorpresa porque Bélgica era un equipo que yo creo sinceramente que era muy buen equipo, capaz, por supuesto, de ganarle a Argentina. Había sido finalista de la Copa de Europa frente a Alemania en 1980. Así que Bélgica era muy buen equipo, ¿no? Bueno, ese día ustedes están viendo la alineación, que no la vamos a mencionar, ya la conocen de memoria. El único cambio fue Barbadillo, el medio campo estuvo conformada por Cubillas, Cueto y Velázquez, como siempre, la misma de 1978, la misma del partido anterior. Y arriba Barbadillo jugaba por un lado y Oblitas por el otro. Y en el centro jugaba como, diría yo, una media punta, Julio César Uribe, ¿no? Entonces casi el equipo de las eliminatorias, ¿no? Bueno, y abajo pues jugaban lo de siempre, no hubo cambio. Ramón Quiroga en el arco, Olaechea y Duarte los laterales, y en el centro jugaba Toribio Díaz y Salvador Salguero. Ese fue el equipo peruano, ¿no? En cuanto al equipo italiano, ¿no? Hay mucho que decir del equipo italiano, ¿no? Pero no nos vamos a ahondar tanto, ¿no?
Bueno, Italia, como ustedes saben, pues ese mundial, que tuvo un gran mundial, atajó Dino Zoff, ¿no? Dino Zoff ya tenía 40 años y Dino Zoff había sido muy criticado en el mundial de Argentina 78. Si ustedes ven los goles que le hacen a Italia de larga distancia, fueron muchos goles de larga distancia, muchos de ellos probablemente atajables, ¿no? Y fue criticado Dinosoft, que estaba viejo y ciego. Así fue la prensa italiana, muy fuerte con Dinosoft, ¿no? De hecho, en este mundial, los resistidos por Italia eran precisamente Dinosoft y precisamente también Paolo Rossi. Rossi fue muy resistido en el mundial, que de hecho había tenido una suspensión, ¿no? Había tenido una suspensión Paolo Rossi por el problema que no sé si algunos recuerdan que le llamaron el totonero. El totonero fue un problema que hubo en Italia entre 1979 y 1980, que hubo problema. Bueno, el totonero quiere decir quiniela negra. Había habido un problemita en Italia muy fuerte entre 79 y 80 con el problema de las apuestas, donde estuvieron involucrados jugadores, dirigentes, muchos personajes del fútbol italiano, entre ellos Paolo Rossi, que fue suspendido Paolo Rossi. Precisamente la suspensión se le vence faltando poquito para el Mundial y el técnico Enzo Bearzot decide precisamente pues llamar a Paolo Rossi, cosa que muchos no estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo, sinceramente, ¿no? Y se convirtieron en los más resistidos en la selección bajo críticas. Italia pues llama a Dinosov a un arquero que lo habían catalogado de viejo y ciego en el 78 y juega nuevamente el 82. Será pues una crítica muy fuerte, ¿no? Para estos dos jugadores. Pero Italia tenía un equipazo. De hecho, sabemos que fue campeón del mundo. Pero bueno, los jugadores de Italia, ¿quiénes fueron? Los dos laterales lo conocíamos muy bien, ¿no? Uno de ellos era el tremendo Gentile, tremendo marcador, y el otro era Cabrini, Antonio Cabrini. Imagínase la talla de jugadores que enfrentábamos. Cabrini por un lado y Gentile por el otro lado. El aguerrido Gentile que siempre jugaba al filo de la navaja, ¿no? Por ahí después dijeron de que Gentile había marcado a presión a Uribe, cosa que no fue cierto, ¿no? Uribe, Gentile marcó, pero no lo estuvo siguiendo todo el tiempo a Julio César Uribe. Lo que sí lo hizo es con Maradona y con Zico, pero no con Uribe. Bueno, pues los dos laterales, Cabrini, Gentile, los dos centrales, había un buen jugador en Italia que era Gaetano Scirea. Jugó de central, muy elegante él, al lado de Fluvio Colovati, no sé si otro jugador aguerrido también, ¿no? Bueno, pues en el centro de la cancha jugaban pues Marco Tardelli, tremendo Marco Tardelli, y otro jugador que se llamaba Marini, que era también que es de ida y vuelta. Buen equipo Italia, ¿eh? Más adelante también en el medio campo jugaban otros dos jugadores extraordinarios que la verdad para mí me maravilló en el Mundial de España 82, que era Antonioni y el otro era Bruno Conti, que de hecho Bruno Conti fue catalogado como el mejor del Mundial. Y Paolo Rossi precisamente fue el goleador, que hasta este momento Paolo Rossi no había hecho absolutamente nada, de hecho había tenido un mal partido contra Polonia. Mal partido contra Polonia y haría un mal partido contra Perú, porque lo sacan en el segundo tiempo, ¿no? Bueno, Antonioni Conti, tremendos jugadores en el medio campo, y arriba jugaban pues el gran Graziani, acompañado de Rossi, que ya dijimos, resistido y además haciendo malos partidos. Bueno, hasta el momento, malos partidos. Bueno, pues con todo y el totonero que se armó, ¿no? El problema que tenía Italia en su fútbol, ¿no? Muchos jugadores de la Juventus, que había sido el actual campeón de Italia, pues enfrentábamos a Italia, ¿no? Independientemente de que muchos decían en Perú que Italia no estaba bien, que Italia tenía a Paolo Rossi que iba a jugar con uno menos Italia, porque Paolo Rossi venía de una suspensión de 2 años. Imagínense, 2 años de suspensión. Entonces, pues la crítica
pues obviamente en ese momento todos pensábamos así también, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Bueno, el partido es, obviamente, el partido es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y creo que cuando Perú sale a la cancha, creo que nosotros todavía teníamos, obviamente, una esperanza un poquito disminuida, porque ya la algarabía, ¿no? Ya la algarabía, el entusiasmo, había bajado un poco, ¿ah? Y esto fue precisamente por el empate 0-0 contra Camerún, ¿no? Bueno, el partido pues es como siempre por la mañana, allá en el estadio de Balaídos en Vigo. Sale Perú con la esperanza de ganar el partido, con la esperanza de por lo menos conseguir un empate o por lo menos tener una derrota, pues si fuera muy digna y jugando bien, porque la idea fundamental, al menos yo lo pensaba así, ¿no? La idea fundamental era ganarle a Polonia el siguiente partido que estaría jugando con Camerún. Bueno, en un primer tiempo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a pasar más imágenes por aquí para no aburrirnos. No, este es el equipo, el gran equipo italiano que jugó. La verdad, un excelente equipo. La verdad que contra Polonia no se le vio. Contra Perú se vio parte en el primer tiempo, pero ya todo el mundo conoce la historia, el cambio radical que tuvo Italia a partir del partido contra Argentina, que hasta el momento yo catalogo como el partido de 10 puntos, lo que hizo Italia contra Argentina, la forma como le jugó, ¿no? Sobre todo lo que hizo Tardelli, lo que hizo Cabrini y también lo que hizo Antognoni, ¿no? Excelente, la verdad, ¿no? Pero bueno, el partido en un primer tiempo, el partido pues es un dominio ligero de parte de Italia. Yo creo que Italia juega mejor el primer tiempo. Yo creo que Italia toma el mando del partido, sobre todo cuando la toca Antognoni, cuando la toca Conti, cuando la toca Graziani. Hace muy buenas jugadas contra Perú. Perú se salva de varias jugadas por ahí. Perú intenta, tuvo una por ahí, Jorge Olaechea, por ahí jugando bien. Yo destaco mucho la labor del equipo peruano de Velázquez en el primer tiempo. Jugó muy buen partido Velázquez, lo mejor que vi de Perú en el primer tiempo. Probablemente Velázquez, probablemente Duarte también jugó muy bien. Barbadillo un poco perdido, ¿eh? A pesar de que había jugado bien contra Camerún, pero eso es lo que da el fútbol. Cada partido es una historia diferente. Por eso la gran importancia de la lectura de los partidos, porque Barbadillo desentonó en el primer tiempo, un poquito perdido, ¿no? No, no estamos diciendo que jugó mal, mal, pero no fue lo que esperábamos y lo que vimos en el partido contra Camerún. En el caso de Barbadillo. Teófilo Cubillas, muy aceptable también, muy aceptable Teófilo Cubillas, tuvo mucha participación en el primer tiempo. Y bueno, el que estuvo bajo de rendimiento, bueno, Salguero nervioso, ¿no? Bajo de rendimiento. El que también estuvo bajo de rendimiento me parece que fue Julio César Uribe, se andaba cayendo mucho. Y otro que estuvo también un rendimiento no tan bajo como lo hicieron ver después en la prensa, no tan bajo, yo lo vi. Ayer vi el partido nuevamente, ¿eh? César Cueto. César Cueto no era también el que esperábamos, de un poquito de bajo rendimiento, pero creo que fue un partido de 6 puntos de Cueto. Esperábamos más, claro que sí. También en el partido contra Camerún esperábamos más de Cueto, ¿no? Ahora, lo que llamó la atención el primer tiempo es que Italia ya jugó mejor que contra Polonia, ¿no? Ya mejoró un poquitito. De hecho, una jugada muy bonita me parece que fue entre Antognoni, ¿no? Antognoni y Bruno Conti, que le hace una jugada muy bonita a un defensa peruano. Viene el primer gol de Italia, larga distancia, fuera del área, un golazo de Antognoni, la verdad, muy bonito gol, la forma como la jaló con el taco. Y el gol fue muy, muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, pues el partido continúa, Perú pierde, Perú intenta reaccionar, intenta agarrar el mando Teófilo Cubillas bajo la ausencia de Cueto, que estaba jugando un poquito muy retrasado. Perú intenta jugar, Italia mantiene el dominio del partido. De hecho, suceden cositas en el primer tiempo, detalles, ¿no? Detalles mínimos, ¿no? Por ejemplo, la caída del árbitro, un detalle, ¿no? Un detalle, digamos, pintoresco, ¿no? La caída del árbitro, ¿no? Con un choque con José Velázquez, ¿no? Y luego se habló en los programas de televisión, se habló muchísimo de esto, ¿no? Una cosa sin importancia, creo yo, un accidente y punto, ¿no? Y nada más. Pero bueno, pasa eso. Otra cosa destacable es el gol que pierde Graziani. Solo frente al arco. Era el 2-0, ¿eh? El primer tiempo pudo haber terminado 2-0 porque creo que Graziani la tuvo toda para anotar el gol. Tuvo toda. Y no lo anotó. Bueno, para fortuna de Perú, ¿no? Bueno, también en el primer tiempo hubo un detalle por ahí entre Duarte y Antonio Cabrini, donde intentan cabecear un balón, generando una rotura en la parte de la cabeza, un poquito cerca de la frente, de Jaime Duarte, que hasta ese momento había jugado un muy buen partido, la verdad, un muy buen partido. Duarte y tuvo que salir de la cancha por un buen rato, tuvo creo que 4 o 5 minutos, salió de la cancha porque le pusieron 8 puntos, ¿no? 8 puntos. En esos últimos minutos que Duarte salió de la cancha, ¿no? Esos minutos, que fueron casi de los últimos, que Duarte salió de la cancha por una emergencia, por la rotura, porque empezó a sangrar, ¿no? Que le pusieron rápidamente, el doctor les puso los 8 puntos rápido nada más, lo taparon, lo arreglaron y todo. Pues mientras Duarte tuvo que salir, César Cueto tomó la posición de Duarte. Tomó la posición de Duarte, pues momentáneamente por unos minutitos, porque no podía estar la posición de Duarte. La posición de Duarte no podía estar, pues yo siento de que no el, el carril no podía estar pues desprevenido, ¿no? Yo siento de que Duarte Cueto tomó la posición en buena forma, ¿no? Luego ingresa Duarte, los últimos minutos ya para finalizar el primer tiempo y para Perú ajustarse un poquitito porque estabas con un jugador herido, no estabas jugando bien, te estaban dominando y además estabas perdiendo. Y además el gol que pierde Graziani me parece que es una pequeña inyección para Perú porque lo podía haber anotado, lo podía haber anotado, la pegó muy alto, ¿no? Y se había salvado también Perú en otras ocasiones más, pero no muy claras. La clarísima fue de Graziani. Bueno, termina el primer tiempo, un poquito nosotros medio desanimados porque aparte de que perdíamos, era el problema de que cómo vamos a solucionar el segundo tiempo, también teníamos la preocupación de que Barbadillo no la estaba haciendo bien, ¿no? No la estaba haciendo bien. Bueno, termina el primer tiempo y viene pues el segundo tiempo. Viene el segundo tiempo. En el segundo tiempo, Perú comienza a jugar un poquito mejor los primeros minutos. Empieza a jugar un poquito mejor. Bueno, Perú hace cambios debido a que Barbadillo no andaba bien, ¿no? Tuvo que salir Barbadillo, entrar Leguía, el clásico cambio, siempre la situación de la posición que manejaba Leguía con Barbadillo. La idea era que no solamente eh, ocupar el puesto de Barbadillo, sino la idea también era cooperar con el medio campo porque Leguía tenía esa función, lo hacía muy bien, aunque había desentonado contra Camerún, también estaba la situación de que habría que reforzar un poquito el medio campo, porque Uribe no estaba bien, porque Cueto tampoco no estaba muy bien. Entonces entra Leguía para hacer esta doble función que no lo hizo bien también, o sea, a medias lo cumplió. Y también entra Guillermo La Rosa, ¿no? Entra Guillermo La Rosa por Julio César Uribe, que no estaba bien. Ya con Perú empieza a jugar con un 9 neto. Y el mediocampo, pues se mantiene a Cubillas, Cueto y Velázquez. Velázquez jugando muy bien. Cubillas jugando también bastante aceptable. O sea, Cubillas y Velázquez estaban bien. Cueto no estaba tan bien.
y Uribe estaba mal y salió Uribe. Bueno, fueron cambios acertados, cambios muy acertados porque la Rosa al entrar generó peligro. Obvio que la Rosa pierde dos goles, uno clarito, el otro no tanto, pero pierde dos goles Guillermo La Rosa. Pero también había una indicación de que Perú ya estaba atacando, ¿no? Y en el caso de Leguía, que intentaba y intentaba, no fue lo esperado también de Leguía, tampoco no desentonó demasiado, pero también, bueno, al menos lo hizo mejor que Barbadillo, ¿eh? Lo hizo mejor que Barbadillo. Bueno, pues Perú ataca y algo interesante es que Perú lo mantiene a Italia en su terreno, ¿no? Pues yo diría que aquí es una prueba que descartamos esa teoría tonta de que dicen que Perú llegó agotado físicamente al Mundial. Eso es una teoría que muchos expresaron. Bueno, siempre se pone pretextos, ¿no? Siempre se pone pretextos ante una derrota. Buscan pretextos por ahí, inclusive sin sentido. Perú demostró en este partido que estaba muy bien físicamente porque lo atacó a una Italia que corría bastante. Lo atacó, lo metió en su terreno en gran parte del segundo tiempo y jugó mejor Perú el segundo tiempo, ¿no? Y bueno, pues también hay una jugada en el segundo tiempo de Juan Carlos Oblitas donde Marco Tardelli le comete un posible penal. A ver, nosotros vimos la jugada por televisión, ¿no? Y da la impresión de que Marco Tardelli le da una zancadilla y lo tumba a Juan Carlos Oblitas. Digo, da la impresión, porque yo al ver la jugada bien, a mí también me da la impresión de que Oblitas es el que se avalancha contra Marco Tardelli y el penal no es claro, pero según el árbitro dice que no es penal porque estaba cerca de la jugada y yo creo, yo tengo mis dudas si es penal o no. No hay un claro penal, lo que pasa es que se ve aparatoso. ¿No? Pero también está está la situación de que Oblitas pudo irse contra Marco Tardelli en vez de que Marco Tardelli irse contra Juan Carlos Oblitas, porque Marco Tardelli pone el pie para como que quitarle el balón y se siente que Oblitas choca y se cae, ¿no? Pero también ese choque lo pudo haber originado Juan Carlos Oblitas. Si ustedes ven bien la jugada poniéndolo en cámara lenta, porque este partido ustedes pueden verlo en la página de la FIFA completito, lo pueden ver, analicen las jugadas y sean imparciales, ¿no? No de hecho porque sea Perú gol, porque la mayoría de la gente que opina dice penal, penal, penal más grande que el estadio, penal que no sé qué, un claro penal. No, hagan su propio análisis y vean bien si fue penal o no. Y probablemente hay, o sea, si el árbitro hubiera marcado penal, creo que el Italia no hubiera reclamado. Pero también, ya como no fue penal, entonces esto causa que lo analicemos bien, ¿no? Por ejemplo, yo lo he analizado bien la jugada, ayer lo estuve analizando nuevamente la jugada, entonces no voy a decir que no fue penal, contundentemente no, pero tampoco voy a decir que sí fue penal, o sea, no lo sé, simplemente, queda en la duda si fue penal o no, no, bueno, entonces bajo la duda del penal o no, obviamente los peruanos van a reclamar penal, ¿no? Lo van a hacer pues grande. Bueno, pues algo también curioso en este partido, antes de llegar al gol de Díaz, para ver cómo fue el gol de Díaz, lo curioso también del partido fue de que Ramón Quiroga, no entiendo por qué, la logística, por qué no salió con el escudo en su camiseta, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Ahora que me estoy acordando, ¿no? Bueno, ahí ven ustedes el gol, ¿no? Interesante gol. De este gol de Bruno Conti que le hace a Ramón Quiroga. Y aquí ustedes están viendo una escena donde Jaime Duarte ya juega con pues los puntos que le ponen, ¿no? Abajo de la cabeza, en la frente, por aquí, por esta área. Ahí está. Duarte que jugó, dicho sea de paso, un gran partido, ¿eh? Un muy buen partido, la verdad. Lo mejor que vi de Duarte quizás en un partido importante, ¿no? Miren, ahí ven a Velázquez, ¿no? Bueno, muy, muy buen partido, ¿no? Bueno, pues Perú sigue atacando porque Perú físicamente estaba muy bien. Perú lo ataca a Italia y viene pues una jugada por ahí con Teófilo Cubías que se la pasa al Panadero Díaz. El Panadero Díaz tira y pues la desvían
y se mete al arco y causando pues una emoción tremenda. Perú venía jugando bien, no tenía circunstancias como lo que le pasó a Jaime Duarte, ¿no? Y acertó en los cambios. Team, empatas el partido contra un poderoso como era Italia, aunque hasta ese momento Italia había mostrado falencias. Yo creo que se anima el Perú, se anima un poquito. Ya comienza pues la situación de que ya la gente del entusiasmo que se vivió antes del partido con Camerún, luego se pierde, se recupera gran parte del entusiasmo, aunque no se recupera al 100%, pero se recupera gran parte del entusiasmo de Perú para los siguientes partidos, ¿no? Bueno, siguiente partido sería contra Polonia, ¿no? Pero se recupera ¿no? El- la situación del ánimo por seguir vivos en el Mundial, todavía habías empatado con Italia. Mientras en el otro partido, Polonia empataría con Camerún 0-0. Esto lo ponía a Perú y a Italia como punteros del grupo, al menos por goles anotados, ¿no? Mira, ahí ven a Gentile, ¿no? Entonces, era en ese momento ya la tabla reflejaba a Perú en buena posición, buen partido, al menos un partido heroico, ¿no? Y creo que lo más digno de este partido fue de que Perú ya venía jugando el cuarto medio tiempo, o sea, digamos, los primeros 45, analizando de esa manera, porque Perú jugó 6 bloques de 45 minutos. El primer bloque de 45 minutos contra Camerún, aceptable. El segundo bloque, más que aceptable, contra Camerún. El primer bloque contra Italia, a pesar de que Italia como que lo superó a Perú, pero también había sido aceptable. Y el segundo bloque de Perú contra Italia, el segundo bloque ya veíamos, estábamos en el cuarto bloque total en el Mundial, Perú más que aceptable. O sea, no estábamos mal hasta ese momento. Todavía las cosas estaban bien. Aquí nadie hablaba del problema del físico, porque físicamente demostró Perú que estaba muy bien. Aquí no hablaban, la gente pues decía que querían el equipo de las eliminatorias. No, pues el equipo de las eliminatorias fue que más bien tuvo que salir porque salió Barbadillo y entró Leguía, cambió un poquito las cosas. Estuvo Cubillas que jugó bien. ¿Por qué pedíamos el equipo de las eliminatorias si digamos, después se habló mucho, ¿no? Los pretextos que ponen del fracaso de la selección, que no pusimos el equipo de las eliminatorias, que derrumbamos ese equipo con Cubillas, si precisamente el equipo de las eliminatorias fue que fracasó en este partido, salió Barbadillo, ¿no? Aunque entró la Rosa, pero Leguía también, aunque no jugó tan bien, pero le puso una cuota interesante y además Cubillas jugó bien Cubillas, ¿no? Y entonces creo yo de que esas teorías tontas de que el equipo de las eliminatorias, Barbadillo no estaba tan bien, es tan bien, ¿ah? Barbadillo estaba una de cal, una de arena, ¿no? Se le dio poquito tiempo contra Camerún y lo hizo bastante bien. Muchos nos poníamos a pensar en ese momento, a lo mejor Barbadillo está muy bien entrando, porque buscábamos teorías, ¿no? Porque Barbadillo lo hizo bien entrando y lo hizo mal arrancando. O sea, lo hizo bien entrando contra Camerún y lo hizo mal, ¿no? Arrancando contra Italia. Esa teoría existía, la primera gran teoría. Lo de Teófilo Cubillas, hasta el momento, Cubillas había jugado dos partidos bien, los había jugado completos, los dos partidos bien. Y el que había jugado mal era precisamente Julio César Uribe. ¿Por qué estamos pensando que el equipo o sea, esa teoría tonta de que Perú falló porque no pusieron el equipo de las eliminatorias y Uribe fue el que falló? Cueto falló también. Uribe y Cueto ya estamos ya más de la mitad del Mundial, ¿no? Terminando el partido contra Italia. Ya habíamos jugado 4 medios tiempos y hasta el cuarto medio tiempo todo era lo contrario, porque, bueno, lo contrario a lo que se dijo después, porque yo me estoy concentrando en lo que se dijo después, en las teorías del fracaso que se dijo después.
porque Teófilo Cubillas había jugado bien, porque el equipo de eliminatorias, que Barbadillo no jugó tan bien, Uribe no jugó tan bien y Cueto no jugó tan bien. ¿Quién era ese jugador? El equipo de las eliminatorias. Y lo que, aunque tampoco jugó bien Leguía, pero Cubillas había jugado bien hasta ese momento. Bueno, la prensa española alabó a Perú, su desenvolvimiento, ¿no? Le gustó básicamente el desenvolvimiento del equipo peruano. Había dicho de que Perú había sido más que Italia, inclusive, ¿no? Eso fue la prensa española. La prensa italiana también fue muy crítica con Italia y dándole mucho crédito a Perú por lo que había hecho en el segundo tiempo. O sea, la crítica fue buena a favor de Perú por este partido. De hecho, los diarios chilenos también hablaron bien de Perú, ¿no? Bien de Perú. Muchos hablan de la rivalidad y eso no. Los diarios chilenos muy respetuosos hablaron bien de Perú. De hecho, si ustedes escuchan la narración de los chilenos de este partido, se alegra con el gol de Perú. Los argentinos se alegran con el gol de Perú. Todos, ¿no? Perú jugó bien hasta el momento. Hasta el momento, la palabra fracaso no existía. Yo creo que hasta el momento Perú acorde, porque si bien se falló frente a Camerún por no ganarle, pero esa falla no es que haya jugado mal Perú, simplemente jugamos con un equipo que no sabíamos que era tan bueno como lo era Camerún, porque la prensa amarillista siempre se burlaba de Camerún y la prensa amarillista hablaba muy bien de Italia, pero también no nos hacía saber que Italia en el fondo también tenía sus problemitas, ¿no? Tenía sus pequeños problemas, que obviamente Italia sorprendió después, ¿no? Sorprendió bastante. Pero a final de cuentas yo creo que, miren, aquí está Jorge Olaechea y aquí ven el final del partido. Los peruanos creo que salen bastante contentos. Ahí ven a Jaime Duarte quizás pidiendo el balón para el recuerdo, ¿no? No sabemos qué. Pero yo creo que eh, a fin de cuentas, analizando el partido y analizando hasta ese momento, el Mundial era muy aceptable para Perú y traía la emoción porque Perú todavía no estaba eliminado, Perú estaba todavía de hecho con posibilidades francas de clasificar a la siguiente ronda porque quedaba el partido contra Polonia. Y recuerden que Polonia había empatado 0-0 sus dos partidos, así que si Perú empataba contra Polonia clasificaba, al menos estaba arriba que de Polonia. Y se esperaba que Italia, que pues, le podía ganar a Camerún, ¿no? No supimos que después empataron con Camerún. Iba a ser casi triple empate si Perú empataba 0-0 contra Polonia, ¿no? Pero claro, ese momento nosotros pensábamos que Italia sí le ganaba a Camerún, que Camerún, a pesar de que jugó bien contra Perú, a pesar de que jugó bien contra Polonia, no sentíamos que Italia debería imponerse ya de una vez a Camerún y que, y que Italia clasificaba y que dependíamos nosotros mismos de hacer un buen partido contra Polonia y el empate nos daba la clasificación. Así que todos animados, el partido se repitió en Perú, se había jugado por la mañana, se repitió en la noche nuevamente, todos felices, contentos y que volvía la emoción nuevamente para el siguiente partido contra Polonia, que era el tercer partido que Perú regresaría, me parece que regresa a La Coruña nuevamente, sí, regresa a La Coruña nuevamente para jugar contra Polonia. Ya esos grandes jugadores que nosotros le teníamos, como Antonioni, Cabrini, Caetano Chirea. Un detalle curioso también es que al partido entra Franco Caucio, ¿no? Jugador italiano ya mayorcito, ¿no? Tenía 34 años Franco Caucio, ¿no? Miren, Cubillas tenía 33 años, ¿no? Y Franco Caucio entra, también tenía 33, 34 años y va a cumplir. Y juega contra Perú también y lo hace bien. Un jugador mayorcito que lo habíamos visto en el Mundial de Argentina 78, ¿no? Y bueno, lo que yo quiero aquí también, aparte de todo, demostrar de que las teorías, ¿no? Las teorías del fracaso de Perú que se hablaron y se habla muchísimo. Lo repite el Perú entero, ¿eh? Muchos ni siquiera vivieron esta época, pero están repitiendo, porque así sucede en Perú, ¿no?
se crean leyendas cuando hay derrotas. Se crean hasta fábulas cuando hay derrotas. Y la fábula y la leyenda más fácil es decir que Tim destruyó al equipo de las eliminatorias, colocando a otros jugadores, o que Cubillas vino a romper el grupo aquí. Cuando en el fondo, hasta el momento, y también dicen otra cosa, dicen de que una larga gira agotó físicamente a Perú. Físicamente nos demostró que Perú estuvo mejor que Italia. Físicamente, porque corrió muchísimo. Que Cubillas, que vino a desorganizar el grupo, Cubillas fue el que mejor jugó. Y eso de que se dañó el equipo de las eliminatorias, pues el equipo de las eliminatorias, parte de ello era Uribe, Cueto y Barbadillo, que no lo estaban haciendo bien hasta el momento, no lo estaban haciendo bien, ¿no? Y era algo muy importante para analizar también en un futuro, que lo vamos a hacer nosotros terminando el partido contra Polonia, porque este equipo, francamente, yo creo que hizo lo que pudo, y ya vamos a hablar del partido contra Polonia, ¿no? Pero regresaba a Perú, sinceramente, regresaba por, ya el ánimo se restablecía nuevamente, y yo creo que ahora sí los medios de comunicación otra vez expresaron su, ¿no? su explosión para poder ganarle a Polonia nuevamente, ¿no? Se venía el siguiente partido y creo que ya Perú había demostrado un poquito que estaba un poquito mejor en cuanto al fútbol. Bueno, así que nos vemos en el siguiente partido. Gracias a todos ustedes y pásenla bien. Hasta luego.